Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:48. Le doy el buenos días a Byron Maldonado. Él se desempeñó como asambleísta de la provincia de Loja por el movimiento Creando Oportunidades, creo, y ahora mismo nos acompaña. ¿Cómo le va, Byron? Bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio. Siempre un gusto saludarle desde la castellana ciudad de Loja. Un abrazo a Belkis y a Belkis, y desde ya felicitaciones por su programa, Fabricio. Gracias a usted por la gentileza, Byron, de conectarse con nosotros. Igualmente, me gustaría una lectura suya sobre el debate, porque a priori uno tiene la sensación, y yo lo he explicado públicamente, a Luisa González le fue mejor en este debate si comparo su versión de la primera vuelta, y a Daniel Noboa no le fue de la misma manera que le fue en el debate de primera vuelta. ¿Cómo le lee usted? No, varios aspectos importantes. Yo creo que la ciudadanía está confundiendo un debate político con un partido de fútbol, que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, no se puede hablar de ganadores. Lo que provoca un debate político es poner en la palestra pública, en la palestra de los noticieros, de la gente, de la comunicación, algunos temas que debemos tratar y que son importantes para el Ecuador. El periodo por el cual este gobierno se va a hacer cargo de todo el país es un periodo extremadamente corto, con una asamblea constituida en una gran parte por exasambleístas también, que irán a retomar muchos de sus proyectos, y la agenda legislativa de muchos de ellos estaba clarísima. Entonces, los 4 ejes que se abordaron no fueron profundizados en realidad. Creo que el formato del debate también dejó mucho que desear, en el sentido de que darle 2 minutos para que alguien exponga temas tan sensibles como qué hacer con la seguridad, la parte económica, la parte social y el tema relacionado con la política, era muy poco tiempo. Entonces, estábamos convencidos, y lo que quería el pueblo ecuatoriano, lamentablemente, es que haya una confrontación, porque muchos comparan en las redes sociales. Hemos leído hoy, he leído durante estos días post-debate, que por ejemplo, el debate que se desarrolló en su momento, en abril de 1984, si mal no recuerdo, entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, querían verlo replicado hoy. ¿Por qué? Porque querían tener un efecto como fue el de la primera vuelta en la segunda vuelta. Entonces, las expectativas eran extremadamente altas, pero en sí el formato no permitió desarrollar, insisto, las ideas a profundidad de cómo se pueden desarrollar algunas de las actividades que están en el plan de cada uno de los candidatos, lo cual tenemos que entender que va a ser muy poco probable que se desarrolle. Por ejemplo, la gente hablaba de inyectar, los 2 candidatos coincidieron en inyectar dinero para la seguridad, pero ojo, la seguridad, tanto la policía como los militares, se deben a un sistema nacional de contratación pública que no ha sido modificado, que no ha sido actualizado, y que la Asamblea Nacional tiene ese trabajo. Ambos candidatos hablaron de militarizar, por ejemplo, los puertos, las puertos, fronteras, aeropuertos, etcétera. Sí. Y recuerde usted, Fabricio, que dejamos una enmienda constitucional que reforma precisamente la parte en la que los militares también pueden ayudar al control de la seguridad en las ciudades, etcétera. Entonces, hay varios aspectos que va a ser muy difícil hacerlos si es que no se tiene claro el concepto y el fondo. Ambos candidatos también hablaron de, en su momento, si es necesario, tomar, por ejemplo, las reservas internacionales que tenemos, cuando todos sabemos de una manera técnica que, si bien es cierto, están en un buen momento las reservas internacionales, pero estas reservas internacionales corresponden, ¿no es cierto?, a gobiernos autónomos descentralizados, a sustentar los depósitos de las personas, y por tanto la intención de disminuir, por ejemplo, en algún momento el riesgo país del Ecuador es que el Ecuador pueda tener acceso a intereses, a un capital, a una tasa de interés mucho más baja. Pero es importante entender algo. Yo creo que sí faltó, por ejemplo, por parte de la moderadora, por ejemplo, del debate, comentar y comparar qué sucedió en algunos gobiernos anteriores respecto a las políticas económicas que se desarrollaron. La Revolución Ciudadana tuvo la oportunidad de liderar el país y de gobernar durante 10 años, y durante esos 10 años no se lograron algunos aspectos, como por ejemplo disminuir el déficit que tiene el país actualmente. Pero lo mismo podríamos decir de los 2 años y pico del presidente Lasso.
pero es una figura diferente en todo caso, porque recuerde usted que Luisa González, por ejemplo, ha mencionado y ha sido muy enfática en decir que su principal asesor será Rafael Correa. Y recordemos que viene reuniéndose en México con el Grupo de Puebla, con expresidentes como Samper de Colombia, Evo Morales, el mismo José Luis Rodríguez de España, ¿no? En donde comentan y denominaron a la dolarización como una arma hegemónica, decía el candidato, el expresidente, perdón, Samper de Colombia, para la globalización. Y la idea de ellos era desglobalizar. ¿A través de qué? De la desdolarización. Y el candidato Noboa fue puntual al decirle, al preguntarle a la candidata de una manera muy caballerosa. Yo creo que quizá el pueblo ecuatoriano, solo un paréntesis, quería un poco más de confrontación sobre temas y quizá que, por ejemplo, Daniel Noboa le diga, mire, su líder está prófugo, ¿no es cierto? Su líder está sentenciado por estos casos, pese a que yo creo que de refilón, por así decirlo, hablaron del uso del avión presidencial. Pero cuando usted menciona el episodio del Grupo de Puebla, Byron, a ver, y yo planteé en la primera parte de este espacio un comentario en ese sentido, no hablan de desdolarizar la economía ecuatoriana. Lo que ha dicho Samper, que hay que leer toda la declaración de Samper, es que la economía mundial deje de depender del dólar. Eso es lo que ha planteado. Y aquí en el Ecuador se interpretó que estaban planteando la desdolarización y ahí está el ejemplo de que quieren desdolarizar. Entonces sí creo que ahí hay un juego de palabras que al final no termina haciéndole nada bien al debate serio sobre el futuro de la economía ecuatoriana, Byron. Creo que la política del socialismo del siglo XXI es clara respecto a la oposición del denominado imperialismo y políticas neoliberales, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, etcétera. Entonces, el llamar a una unión regional urgente con el propósito de impedir esta globalización masiva, porque comenta el expresidente Samper de Colombia, ¿no es cierto?, que estamos en proceso de una desglobalización, cuando yo creo todo lo contrario, más bien creo que a través del avance tecnológico cada día nos acercamos más entre todos los seres humanos en la Tierra, ¿no es cierto? Menciona, repito, textualmente, que la dolarización es esa herramienta hegemónica, decía, ¿no es cierto?, que ha permitido que los Estados Unidos lideren este proceso. Entonces, pero se refería a la dependencia planetaria del dólar, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, no es que todos los países están dolarizados, en Latinoamérica hay 3 países dolarizados, El Salvador, Panamá y Ecuador. No es que todos los países están dolarizados. Habla de la dependencia del dólar, pero habla de la dependencia del dólar. ¿Qué sucede con los países que no están dolarizados? Tienen una inflación enorme, tienen salarios básicos unificados extremadamente pequeños, tienen economías débiles que mañana pueden colapsar y que solamente se dedican, por ejemplo, en algunos casos a exportar commodities, a exportar productos y materia prima para otros países. El candidato Noboa, por ejemplo, habló de la necesidad de refinar nuestro diésel, nuestra gasolina, de utilizar las refinerías, pero no es otra cosa, al final un mensaje de que, oigan, ya no debemos quizá exportar solo banano, ya no debemos exportar solamente camarón, solamente flores, sino darle un mayor valor agregado a todo lo que estamos exportando. De esta manera tendremos más empleadores contratando más gente, sobre todo gente joven, que es lo que necesita hoy por hoy el Ecuador, oportunidades para jóvenes. Aumentamos la aportación a instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, que necesita fortalecerse. Recordemos que hace varios años atrás, yo soy enemigo de hablar de gobiernos pasados, pero hace varios años atrás se instauró en el Ecuador la posibilidad de que la persona que esté afiliada pueda ser también o pueda servirse toda la familia, por ejemplo, del tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se ha cambiado los valores que aporta el Seguro Social Campesino, pese a ser el porcentaje más alto que utiliza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus servicios como tal. Entonces, un paréntesis nada más, Fabricio. El periodo de gobierno que tenemos es tan pequeño que yo creo que el gobierno de turno que llegue tendrá que llegar precisamente a aplicar factores urgentes en temas del fenómeno del niño, por ejemplo, para poder apalear un poco las consecuencias de lo que va a suceder. No se pueden plantear proyectos a largo plazo, sino dar continuidad a proyectos que han funcionado como la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, prometer o ofrecer cambiar la dinámica de la economía en el Ecuador va a ser imposible, sobre todo con una asamblea que a mi modo de ver, y espero equivocarme en realidad,
va a ser más nefasta que la anterior. ¿Por qué? Porque se juegan intereses a año y medio y usted en 10 meses tendrá nuevamente ya un proceso de campaña electoral para ir a elecciones en el ¿Usted 2020. cree que además, que este es un tema del que poco se ha hablado? Esta asamblea, si uno analiza con cabeza fría, va a tener el mismo problema de la asamblea anterior, que es la atomización. Usted en la asamblea anterior tenía 49 legisladores de Revolución Ciudadana, 27 de Pachacuti, 18 de Izquierda Democrática, 18 del Partido Social Cristiano, 12 de Creo y el resto asambleístas independientes o de sectores políticos minoritarios. Esa fue la configuración de la asamblea anterior. En la nueva asamblea va a tener por ahora 49 de Revolución Ciudadana, que lo más seguro es que sean al menos 52 y no 53. Vamos a ver qué pasa el 15 de octubre con la repetición de las elecciones en el exterior. Tira Construye, que va a tener entre 28 y 31 legisladores. Tiene el caso del Partido Social Cristiano con 17. Tiene ADN, que es el movimiento de Daniel, o la alianza de Daniel Noboa con 12. Tiene Actuemos con 7. Tiene Pachacuti con 5. Claro que se puede con 4. Y allí el resto de sectores políticos minoritarios, Reto con 2, posiblemente la Sociedad Patriótica con 1 o ninguno. El mismo problema, la atomización. Lo que quiero graficar es que vamos a tener una asamblea igualmente atomizada, Byron. ¿Cómo le ve? Absolutamente de acuerdo. Solamente si sumamos y se vuelve a repetir el efecto de que el social cristiano se una con Revolución Ciudadana, más Pachacutic, más otros de pronto asambleístas independientes, harán mayoría. Y se me quedó congelado. Algo pasó ahí con la transmisión. Se me quedó congelado el asambleísta Maldonado. Vamos a ver si se descongela. En este sí, diálogo que perdón. estamos. Ahí lo tengo de nuevo. Ahí Algo lo tengo de sucede. nuevo. Sí, Decía que esta asamblea va a tener su propia agenda definitivamente legislativa. Van a poner presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Insisto, solamente si el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana se unen más otros independientes, van a elegir y van a tener como agenda obstaculizar cualquier iniciativa de económica urgente, por ejemplo, que el presidente que sea electo puede enviar, excepto que estén alineados, ¿no es cierto?, al gobierno. No, estoy perdiendo la conexión con el asambleísta Maldonado. Hay algún problema con el internet de nuestro invitado. Bueno, a ver, lo voy a sacar de la salita. Ya lo tengo acá en otro enlace, ya lo tengo conectado. Ahí lo tengo de nuevo, Byron. Perdón, me disculpo, Fabricio, la conexión está un poco mal. Sin embargo, insisto, esta asamblea va a tener una agenda legislativa que en caso de que no esté alineada al gobierno de turno, va a dedicarse exclusivamente a bloquear todas estas iniciativas del gobierno. ¿Por qué? Porque seguramente la política de generar gobernabilidad para ellos será el buscar en algún momento, por ejemplo, impunidad para ciertas personas que han sido sentenciadas por la justicia ecuatoriana, como ya sucedió en la anterior. Recordará usted que hubo un indulto a muchas personas que sin haber cometido delitos políticos se vieron beneficiados de una amnistía como tal política a la cual no tenían derecho, Fabricio. Bueno, sé que estamos con el tiempo, me hubiese encantado comentar algunos aspectos que creo yo son importantes, pero creo que se manejó un debate para finalizar nada más, Fabricio, con algunas propuestas simplemente que no pudieron ser profundizadas en el cómo lo vamos a hacer y por qué, en qué tiempos, pero los ecuatorianos tenemos claro hoy por hoy que necesitamos tomar medidas urgentes, sobre todo en relación a la seguridad, que tiene alrededor un sinnúmero de contextos como oportunidades, empleo, salud, etcétera, y unas políticas migratorias adecuadas. Y eso es lo que el Ecuador clama en este momento. Pero también que no nos suceda algo que está pasando en muchos países de la región, que nosotros volvamos a pintarnos de rojo quizá. Pero si llega a ganar Daniel Noboa la elección presidencial, está claro que no va a tener mayoría en la próxima asamblea. Bueno, lo mismo va a pasar con Luisa González, pero Luisa González tendría un bloque, el bloque más numeroso en la futura Asamblea Nacional y claro, necesitaría menos legisladores para completar el número mágico de 70. Pero si gana Daniel Noboa, ¿qué tipo de alianzas podría generar en la próxima legislatura a partir de esos 12 legisladores de ADN, que es el sector político que respalda a Daniel Noboa, Byron? Creía yo que la solución es que
cada uno de los asambleístas que son oposición, por así decirlo, puedan defender qué es lo que necesitan y mostrar las necesidades de cada una de las provincias que representan, y el presidente poder acoger esas necesidades. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Los legisladores de la provincia de Loja digan, necesitamos la vía Loja-Catamayo de manera urgente, y el presidente decida, perfecto, ustedes me dan gobernabilidad, me permiten aprobar leyes económicas urgentes, y yo procedo a declarar en emergencia, se me ocurre, el sector vial de Loja, y procedemos a contratar o a iniciar ya la construcción de la vía Loja-Catamayo 4 carriles. Se me ocurre. Esa, para mí, es una de las posibilidades y es algo que se puede hacer, pero más no lo que ya se ha comentado en algún momento, en que exista algún reparto o alguna posibilidad de que los legisladores no vayan a hacer otra cosa que no sea su trabajo. Correcto, Byron Maldonado, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. ¿Eh? Fabricio, un abrazo enorme desde Loja. Muy amable, saludos a la Castellana, ciudad de Loja, donde tenemos audiencia, al doctor Byron Maldonado, ex asambleísta del movimiento Creando Oportunidades Creo, aquí en nuestro espacio a primera hora por nuestras plataformas digitales de Primera Plana. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.